Hola, muy bienvenidos a una nueva emisión de la entrevista de France 24. En esta oportunidad nos acompaña Andrea Gracia. Ella es periodista, tiene discapacidad visual y es además integrante de REDI, la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Con ella vamos a abordar un tema que suele estar rodeado de tabúes y hasta de prejuicios. Hablamos de la sexualidad y el goce de las personas con discapacidad. Andrea Gracia, muchísimas gracias por su presencia en la entrevista de France 24. Hola Santiago, muy buenas tardes. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por el espacio. No, gracias a vos, por favor. Andrea, habitualmente, aunque por lo general sin ningún fundamento, por supuesto, muchas personas consideran que las personas con discapacidad no pueden vivir plenamente su sexualidad. Hay una suerte de negación de su sexualidad y también de su goce, y de ser así, ¿a qué lo atribuís, Andrea? Y por lo general lo que se suele pensar es que las personas con discapacidad y por lo general las mujeres con discapacidad somos para una gran cantidad de personas como una suerte de niñas eternas que más allá de lo que tiene que ver con la sexualidad en sí, hay algo más profundo, más amplio, que tiene que ver con el derecho a la autonomía, ¿no? Con la posibilidad de tomar decisiones con autonomía. Se suele pensar que las mujeres, por el hecho de tener una discapacidad, no podemos tomar decisiones, no podemos no podemos comprender lo que implica tomar una decisión, no podemos tener autonomía para un montón de cosas, por ejemplo, incluso para tener un empleo, para, educarnos, para ejercer determinadas responsabilidades y además para poder decidir sobre nuestra sexualidad y ejercerla. Creo que tiene que ver sobre todo con un prejuicio muy grande que tiene que ver con esto, con entender que las mujeres con discapacidad somos ante todo mujeres, somos personas que podemos tener una condición de discapacidad y que podemos, bueno, en todo caso, necesitar algún tipo de apoyo para acceder a la información, para comprender algunas cuestiones, pero que básicamente tenemos los mismos derechos y las mismas responsabilidades que cualquier Claro. persona. Andrea, hablabas, recién dijiste este concepto, ¿no?, de niños eternos. ¿Crees que hay una suerte de infantilización de las personas con discapacidad y que entonces esto, digamos, refuerza más, ¿no?, la idea de que quizás son personas asexuadas, como suele decirse en algunos sectores? Sí, absolutamente. Hay una infantilización, pero que no solo tiene que ver con personas que desconocen por completo a personas con discapacidad. Lamentablemente también se ve en muchas familias. Por ejemplo, padres y madres que tienen hijas con discapacidad y entonces para esas familias esa hija con discapacidad es una niña eterna, no crece. Hay muchísima sobreprotección, es decir, protección hasta límites de decir, bueno, de negarles la posibilidad de salir solas, de elegir con quién salir. Ocurre mucho esto, no en todos los casos, ¿no? Pero muchas veces digo, no solo tiene que ver con los prejuicios de personas que no tuvieron contacto con mujeres con discapacidad, sino también dentro, al interior de las propias familias. Y Claro, esto en es el lo propio más núcleo familiar, preocupante. ¿no? Sí. Y esto, a ver, digamos, REDI, ¿no?, la red de la que formás parte, todo esto que nos estás contando llevó a que REDI lanzara la campaña Nosotras también gozamos, ¿no? Hay una fuerte necesidad de enviar un mensaje, ¿no?, que ayude a derribar todos estos preconceptos de lo que venías hablando, ¿verdad? Contanos de qué se trata esta campaña, cuál es el principal mensaje que es necesario llevar a la mayor cantidad de gente posible. Sí, por un lado, bueno, esta campaña surgió a raíz de unos talleres
que hicimos durante 2019 de manera presencial y 2020, bueno, de manera virtual, con mujeres con discapacidad de distintos lugares del país. Bueno, la Argentina es un país muy extenso, muy grande en extensión, entonces abarcamos 4 regiones del país para poder abarcar la mayor cantidad de realidades posibles de mujeres con discapacidad de distintas edades. Y de esos talleres, la verdad es que, bueno, nosotras ya sospechábamos, ya sabíamos, porque digamos, todas nosotras también somos mujeres con discapacidad, pero al encontrarnos con mujeres de distintas regiones, con distintas condiciones de discapacidad, nos encontramos con una gran falta de, por un lado, en algunos casos de acceso a la información y por otros de real ejercicio pleno de estos derechos de los que hablábamos antes. Entonces, por un lado, las mismas mujeres que participaron de los talleres decidieron hacer una serie de spots radiales y audiovisuales para dar a conocer cuáles son sus derechos en primera persona y cuáles son las barreras con las que se encontraron, por ejemplo, en hospitales y centros de salud, y también al interior de sus familias, como decíamos antes. Eso por un lado. Y por el otro, a partir de todo esto, de toda esta experiencia tan enriquecedora de los talleres, lo que decidimos hacer fue también una aplicación para celulares con, con perspectiva de género y de discapacidad. Entonces esta aplicación se llama Nuestra Decisión. Lo que permite, es una aplicación de descarga gratuita, lo que permite es acceder, por ejemplo, a información sobre cuáles son los derechos de las mujeres, en particular de las mujeres con discapacidad, pero también de las mujeres en general, con respecto a sus derechos sexuales y reproductivos. Y esos derechos están redactados en un lenguaje muy sencillo, pensando en mujeres con discapacidad intelectual y en mujeres con discapacidad auditiva, mujeres sordas, para poder acceder a esta información en un lenguaje muy sencillo, y además la aplicación está pensada en un formato accesible para mujeres con discapacidad visual. Y bueno, la aplicación además tiene botones para acceder a las líneas telefónicas de ayuda por motivos de violencia de género, de violencia hacia las mujeres, y a la línea gratuita del Ministerio de Salud de la Nación, que es una línea que brinda información sobre salud sexual y reproductiva. Estábamos viendo mientras hablabas, Andrea, las imágenes precisamente de esta aplicación tan importante, ¿no?, e innovadora. Ahora quisiera hacerte otra pregunta, ¿no? ¿Crees que todos estos preconceptos a los que hacías referencia podrían quizás estar vinculados a esta idea que vincula al sexo con la procreación y la creencia, el prejuicio, mejor dicho, ¿no?, de que personas con discapacidad tendrán seguramente hijos con discapacidades también? Hay algo de eso, sí, claro, hay algo de eso, y de hecho una de las cosas que estamos impulsando también nosotras es una reforma a la ley de esterilización quirúrgica que hay en la Argentina, es decir, la ley por la cual a las mujeres se les pueden ligar las trompas de falopio, y porque lo que pedimos es que en el caso de las mujeres con discapacidad se exija, al igual que todas las mujeres, la firma del consentimiento informado para hacer esa práctica. ¿Por qué? Porque lamentablemente todavía hay muchos casos de niñas y mujeres con discapacidad a quienes se les han ligado las trompas, se las ha esterilizado sin su consentimiento, muchas veces por pedido de su familia, justamente por esta presunción
no solo por el temor de que nazca otro hijo u otra hija con discapacidad, sino por la presunción, errónea obviamente, de que una mujer con discapacidad no va a poder criar. Pero también yo creo que hay otra cosa. Hablábamos antes de este concepto de niñas eternas. Creo que además hay otra cosa. Por un lado está este miedo, pero también hay otro temor, que es el de que, por un lado, que las mujeres con discapacidad puedan, que el hecho de que se presume que la mujer con discapacidad no va a disfrutar de la sexualidad porque al ser una niña hay como un miedo de que el hecho de que la mujer con discapacidad tenga sexo sería equivalente a un abuso, a algo no buscado, no deseado por esa mujer. Creo que también hay un preconcepto con respecto a eso. Y además está el prejuicio contrapuesto, el de que la mujer con discapacidad puede llegar a tener una sexualidad descontrolada. Y en realidad no es ni una cosa ni la otra. Y justamente lo que buscamos nosotras es que las mujeres con discapacidad tengan información. Porque justamente como no es ni una cosa ni la otra, lo que necesitamos es que esas mujeres no carguen con ese prejuicio y que puedan entender que tienen los mismos derechos que todas las mujeres. Absolutamente. Andrea Gracia, muchísimas gracias por tu presencia en la entrevista de France 24. Ha sido realmente un placer dialogar contigo. No, muchísimas gracias, Santiago, a disposición para cuando necesiten y muchísimas gracias por el espacio, un gusto. No, reitero, muchas gracias a ti y a nuestra audiencia. Como siempre, le invitamos a continuar informándose en el resto de nuestra programación y en france24.com.